Bueno, hablábamos de la tragedia que se nos presentó en la tarde-noche del 15 de septiembre de 1933, que es la inundación que hemos padecido, que más daño en términos de pérdida de vidas humanas, de animales y de bienes hemos tenido a lo largo de nuestra historia hasta ahora. Estamos aquí en donde señalábamos esto que vemos aquí son los restos de lo que la empresa Aguas de San Luis Potosí SADCB, la concesionaria para comercializar el agua de lluvia que caía sobre nuestra sierra de San Miguelito, sobre nuestro valle, pues se encargó de eso, de comercializarla, y este es una de las obras que hizo, que llamó de manera absurda la represa de la Constancia. Esto que vemos aquí son los restos que quedó después de que se generó esa avenida máxima, pero es conveniente hacer una reflexión sobre lo que sucedió en aquel mes de septiembre de 1933. De hecho, las crónicas, y de acuerdo con lo que conocemos de algunas publicaciones especializadas, nos relatan que ese mes fue particularmente lluvioso, que cuando ya se dio, de hecho, la inundación del 15 de septiembre, la presa de San José prácticamente estaba llena, ¿no? Entonces, el agua que cayó, el volumen de agua que cayó, para que nos demos una idea, esa tarde-noche cayó el 40%, más del 40% de todo el agua que cayó en todo el año de 1933. Entonces, de ese tamaño era la magnitud de la avenida que se generó, y por este sector del poniente estamos sobre el lecho del río Santiago, ya pavimentado, parte de él. Aquí, en mi opinión, se centró la magnitud de la tragedia que alcanzó esa inundación. Ahorita explicamos por qué. Por este sector del poniente se vino una avenida máxima que captó esta área de influencia, un volumen de 18 millones de metros cúbicos, ¿sí? La presa de San José fue su primer lleno histórico, fue el 3 de septiembre de 1903. Fue un día de júbilo, un día festivo para los potosinos. Había razón para estar contentos. Nunca se había visto pues tanta agua, ¿no?, almacenada. Y bueno, había razón para festejar. A partir de 1904 hasta 1925, las avenidas máximas que se presentaron y que la presa, por la capacidad de volumen que tenía, no lograba captar toda el agua que caía. Acuérdense que esa presa solamente tenía capacidad de almacenamiento de 7.5 millones de metros cúbicos. Si hablamos de un volumen acumulado de agua de escurrimientos de más de 7.5, pues todos los demás excedentes iban a correr de manera libre por los efectos de la gravedad, aguas abajo sobre el río de Santiago. Entonces, estamos hablando nosotros que 9 inundaciones o 9 avenidas máximas se tuvieron de 1904 a 1925. Yo quiero pensar que los dueños de la concesión tenían muy frecuentemente un estrés muy severo al observar que millones de metros cúbicos se perdían, no podían almacenarlos, y eran para ellos millones de pesos en pérdidas. Entonces discurrieron para lograr retener parte de toda esa agua que se presentaba en las avenidas máximas, pues hacer este muro o esta represa que ellos llamaron la represa de la Constancia, para lograr contener parte de todo ese flujo de excedentes que cada que había lluvias importantes pues se presentaba. ¿Qué sucede? Hacen un murete de este muro, en términos de la ingeniería, son los que se denominan muros por gravedad. Esto es, son muros, son obras de ingeniería
son obras que estructuralmente están diseñadas para que por su puro peso propio tengan capacidad de resistir el esfuerzo a que están sometidos. Esto es, aquí el esfuerzo que iban a estar sometidos es el empuje del agua, ¿no? Entonces, con estos elementos, y lo observamos nosotros, calculamos aproximadamente la altura, estamos viendo, si nosotros observamos, el espesor que tiene el muro es de 40 centímetros, pero es un espesor que se observa de manera uniforme, que no varía, ¿no? Entonces aquí, quienes conocen de la ingeniería y que se han metido a hacer análisis de cálculo en los muros de contención, pues inmediatamente ven que este muro está mal calculado y obviamente pésimamente construido, porque este tipo de muro, por gravedad, por la altura, debería de tener una base de mínima de 3 metros de ancho. Tiene 40 centímetros. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió lo que tenía que pasar. El agua que se vino en esa tarde-noche fatídica del 15 de septiembre, pues generó un remanso de agua que empujó a este murete, y el agua, la fuerza que fue sometido, fue 31 veces superior a lo que tenía capacidad de soportar este muro. Y lo que vino fue la tragedia, porque una vez que se tuvo aquí ese remanso de agua, cuando cede por la presión hídrica, entonces esto generó un golpe muy fuerte, muy formidable. No se nos olvide que por cada millón de metros cúbicos de agua es 1.000.000 de fuerzas, es 1.000.000 de toneladas de fuerza que baja destruyendo todo lo que encuentre hacia aguas abajo. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Pero recordamos nosotros que esa tarde-noche se vino una avenida que acumuló 18 millones de metros cúbicos de agua. Si la presa de San José solamente tiene capacidad de 7.5 millones, fácilmente, por sobre los vertedores y las compuertas, estuvo fluyendo más de 13 millones de metros cúbicos. Este murete que yo he definido, el murete de la muerte, pues no resistió ni siquiera el 1.000.000 de metros cúbicos. Fácilmente se rompió antes de siquiera estar teniendo un volumen de resistencia o un volumen de acumulamiento de 1.000.000 de metros cúbicos. Se rompió. El problema fue devastador, porque todo ese volumen que se acumuló, al reventarse, bajó con una furia destructiva que destruyó todo lo que a su paso encontró. Esto es, las crónicas que existen es de que los puentes peatonales de mampostería que existían sobre lo largo del lecho del río fueron prácticamente volteados, destruidos, demolidos, y las viviendas nuevamente de la colonia o del barrio de Tlaxcala, barrio de Santiaguillo, pues fueron barridas, fueron demolidas. Gentes ya estaban durmiendo, ya no pudieron despertar nunca más. Fueron pérdidas humanas de cientos. No hay manera de contar la cantidad de gente que murió, pero fueron muchísima gente la que falleció por esta imprudencia. Por eso nosotros sostenemos que esto que está pasando aquí, que pasó aquí en el 15 de septiembre de 1933, fue un crimen de Estado. No es un asunto que le podemos echar la culpa al fenómeno natural, que nuestra madre naturaleza nos va a estar cada año, en mayor o menor medida, va a estar sometiendo a este tipo de peligros a los que habitamos en el valle de San Luis Potosí. ¿Por qué digo, por qué sostengo que fue un crimen de Estado? Por una razón. Una de las cláusulas del contrato que firmó el gobierno del Estado con la empresa Aguas de San Luis Potosí SADCB establece que la empresa estaba obligada a hacer los proyectos ejecutivos de todas las obras de infraestructura de almacenamiento de agua, pero que estos tenían que presentárselo al gobierno del Estado y tenía que revisarlo, y tenía 3 meses para definir si estaba bien o no, si había observaciones o no, y si en 3 meses no había respuesta de parte del gobierno del Estado, pues la empresa tomaba como una aprobación el que estaban bien lo que ellos entregaron. Este murete debió haber estado sometido al estudio y a la supervisión y a la aprobación del gobierno del Estado. Eso dice el contrato, ahí está.
cualquiera que lo puede consultar, lo puede ver en este libro que recientemente lo acabamos de sacar a la discusión, al debate para la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, aquí está documentado con datos de donde viene el contrato, las cláusulas, y donde queda sin lugar a dudas que lo que estamos hablando fue una omisión, una negligencia criminal que costó la vida de cientos de potosinas y potosinos. Esto es lo que sucedió en 1933 y sucede que evidentemente que fue un problema muy serio, muy severo, y 5 años después, en 1938, la empresa de aguas de San Luis Potosí rompe el trato, rompe el convenio que tenía con el gobierno de San Luis Potosí y regresa al gobierno de San Luis Potosí, le vende pues lo que son toda la infraestructura de obra hídrica que hizo, entre ellos la presa de San José, entre ellos dicen los restos de la represa de la Constancia, es esto, ¿no? Los tanques de almacenamiento que hizo, los canales, etcétera, los filtros. Lo vende por $1 millón. Y lo vende, pero le vende nada más una superficie de terreno donde tiene esa construcción de 309 hectáreas. Eso es lo que vende. Quedan dentro de lo que fue las extensas tierras de esa hacienda de la Tenería, un faltante de 3.500 hectáreas aproximadamente. Esas 3.500 hectáreas, pues se quedó la empresa con ellas. ¿Qué pasó con eso? Con estas extensas tierras. Bueno, ahí hay un hoyo negro que hay que estar investigando. Pero curiosamente, toda esa extensión de tierra que queda de la hacienda de la Tenería es la que el Chato López ha fraccionado, ha pavimentado y ha llenado de casas a la sierra. Nosotros lo que hemos estado advirtiendo, que en primer lugar, la Sierra de San Miguelito debe de ser una defensa que todos los potosinos debemos estar encabezando, por una razón de carácter ecológico, en términos de que nos garantice una oxigenación del aire que respiramos, una frescura del ambiente en que nos estamos nosotros desenvolviendo día con día, ¿no? Y que pavimentar la sierra genera, en primer lugar, agravar más el deterioro que tenemos ya de nuestros ecosistemas en nuestro Valle de San Luis. Por otro lado, genera que las aguas de lluvia bajen con una velocidad mayor, en un 30%, de fuerza destructiva hacia las partes bajas de nuestro valle, con la capacidad de que las tragedias que podamos tener sean mayores que las que hemos tenido a través de la historia. Y eso es posible, sí es posible, porque estamos en una situación peor que las que tuvieron nuestros ancestros, porque ahora tenemos un río pavimentado, tenemos un valle pavimentado, no tenemos ninguna obra hídrica de defensa de las aguas, de las lluvias intensas. Por esa razón nosotros estamos definiendo que estas enseñanzas históricas dolorosísimas que nos hablan de corrupción, que nos hablan de impunidad, deben de acabar y deben de empujarse nuevas formas de hacer las cosas, formas que tengan un sustento técnico, un sustento humanista, un sustento que se soporte en un gobierno honrado. Por eso nosotros estamos insistiendo que nuestra ciudad debe de tener un futuro con esperanza, porque eso solamente se logra a través de la participación social de la mayoría de la población. Estos son partes de lo que nosotros estamos poniendo a discusión, poniendo al debate, poniendo a consideración de cada uno de ustedes, para que tomemos conciencia. Este gobierno y el anterior no les interesa para nada el fenómeno de las lluvias, de las inundaciones. Suponen quizás que como casi no llueve o llueve poco, y cuando llueve una cosa pequeña, pues sí hay problemas de inundación, como lo hemos visto, ¿no? Pero no llega tanto. Pero lo que ignoran este tipo de mentalidades es que la historia nos enseña que aquí las lluvias se vienen fuertes, y lo que a mí me queda clarísimo es que las peores lluvias son las que están por venir.